Presidente, en primer lugar quiero hacer llegar mi saludo y mi solidaridad al gobernador de mi provincia, a Omar Perotti, por el fallecimiento de su señora madre. Pese a eso, en el día de hoy acabamos de entregar 640 viviendas en presencia del ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat de la Nación y de la ministra también de Obras Públicas de la provincia de Santa Fe, porque el gobernador no quiso que se suspendiera esa entrega, porque son más de 3.000 rosarinos y rosarinas que con esta inversión de 2.000 millones de pesos van a acceder a un derecho fundamental como el derecho a la vivienda. Y también quiero hacer extensiva mi solidaridad a toda la comarca andina, al pueblo de la comarca andina, a los senadores y senadoras que integran este cuerpo por lo que está sucediendo. La verdad es que quiero señalar la importancia de la transparencia y la excelencia con que se ha manejado la Comisión de Acuerdos en el Senado de la Nación, donde, como bien decía su presidenta, la senadora Anabel Fernández Sagasti, todos hemos tenido la oportunidad de asistir a esas audiencias, hemos tenido la oportunidad de cotejar los antecedentes de quienes hoy se ponen a consideración de este cuerpo para ser aprobados sus pliegos. Yo quiero señalar que durante la campaña electoral del año 2019, con muchísima claridad, el presidente de la Nación, Alberto Fernández, habló de la necesidad de llevar adelante una profunda transformación de la justicia argentina. El poder, como digo siempre, menos democrático de los tres poderes del Estado, tanto quienes integran el Poder Ejecutivo como quienes integramos el Poder Legislativo de la Nación, somos sometidos al voto popular, no así el Poder Judicial. Por eso la propia Constitución genera los controles que requiere o que se requieren para que ese Poder Judicial haga cumplir nada más ni nada menos que las normas que discutimos, que elaboramos y que sancionamos en el ámbito del Poder Legislativo de la Nación. Tienen la responsabilidad de hacer efectivas esas normas sobre las cuales nosotros trabajamos. Y la verdad es que el presidente de la Nación planteó, además de hacerlo en su campaña electoral, en su primera locución, cuando asumía como presidente de la Nación, la necesidad de terminar con los sótanos de la democracia en esta alianza nefasta que ha existido en la República Argentina entre el poder concentrado, el poder económico, el poder mediático y un sector muy importante del Poder Judicial en la República Argentina. Y la verdad es que una de las leyes que mandaron a este Congreso de la Nación, que mandó el Poder Ejecutivo, el presidente de la Nación, es la Ley de Reorganización de la Justicia. Y fíjese la actitud que tuvo la oposición, que sin conocer los términos del proyecto se aventuraron a oponerse antes de que empezara a discutirse en este Senado de la Nación. No solamente eso, además se negaron a asistir a la presentación que de la misma iba a hacer el presidente de la Nación, en una actitud absolutamente antidemocrática. Ya sabe que creo, presidente, que están muy cómodos con esta justicia. La oposición en la República Argentina está muy cómoda con este Poder Judicial que no le da respuesta a los ciudadanos y a las ciudadanas en la República Argentina. Mire, activan solamente las causas que les competen cuando se trata de causas que pueden tocar sus privilegios. De lo contrario, vemos, por ejemplo, una Corte Suprema de Justicia de la Nación que no se aviene a tratar temas centrales, temas neurálgicos, temas importantes que nos atraviesan todos los días a todos y a todas. Ahora voy a hacer una consideración respecto de esto y del Parlamento de la Nación Argentina, pero la verdad es que hay cosas que no se pueden dejar de señalar. Que un juez
de casación como Juan Carlos Geminani, que había encerrado a una secretaria, se haya referido como se refirió a sus pares, tratando a sus pares mujeres de delincuentes, pero además de eso diciendo feliz día en el Día de la Mujer. La senadora Durango planteaba la importancia de tener perspectiva de género, perspectiva de diversidad, perspectiva de disidencias en el ámbito de la justicia, porque estos son los derechos del siglo XXI, señor presidente. Una vergüenza realmente que un juez de casación haya hecho lo que hizo y que no haya ningún tipo de planteo del propio Poder Judicial, de sus propios pares. Sí, por supuesto, en este caso, de sus pares, mujeres afectadas por sus descalificaciones y por sus dichos. Y la verdad que la persecución judicial tiene varias patas que constituyen su estructura o que constituyen su andamiaje. Por supuesto, perseguir a opositores, pero también disciplinar a la política desde el Poder Judicial, utilizando al Poder Judicial, para que nadie se atreva a llevar adelante procesos y gobiernos populares. Y en esto le quiero decir a la senadora preopinante que los gobiernos pueden ser populares por su origen, por supuesto que sí, por el voto popular, pero los gobiernos son populares cuando ejecutan políticas populares, cuando hacen efectivos los derechos sociales, económicos, culturales, medioambientales. No son populares solamente porque llegan por el voto popular, se tienen que legitimar todos los días con las decisiones políticas que toman. Y la verdad es que el gobierno de Mauricio Macri no fue de ninguna manera un gobierno popular. Fue un gobierno votado por el pueblo argentino, que ganó en segunda vuelta por el 1%. Pero la verdad es que no tuvo una sola decisión política que haya convertido a ese gobierno en un gobierno popular. No puede decir que todos los gobiernos son populares. No es así, eso depende de la voluntad política, de la dirigencia política, de su presidente y de sus funcionarios y de sus ministros y de sus ministras. Pero también el lawfare necesita de otra pata muy importante, que es la de un poder judicial que interfiera sobre los procesos electorales para tratar de llevar agua para su río. Y en este sentido lo vimos, cómo obturó el Poder Judicial todo el proceso electoral para garantizar en su momento que Mauricio Macri fuera elegido presidente. Unos pocos días antes de la segunda vuelta, lo decía la presidenta del Senado de la Nación el otro día, hablando en la causa de dólar futuro, intervinieron el Banco Central de la República Argentina en horario cambiario. Eso no es utilizar el Poder Judicial para generar una corrida, para generar un desastre económico en el país a pocos días de una elección. Entonces, claro que nos interesa cómo funciona el Poder Judicial, porque cuando esa economía se derrumba, el bolsillo que afecta es el de los trabajadores y de las trabajadoras. El bolsillo que afecta es el de los pequeños y medianos productores, el de los pequeños y medianos comerciantes, es el de la pequeña y mediana industria en la República Argentina. Entonces, claro que tiene mucho que ver el Poder Judicial con lo que le pasa todos los días a los argentinos y a las argentinas de a pie. Dicen que no influyeron en el Poder Judicial, hay imputados por una mesa judicial. Que nos expliquen qué hizo el juez Hornos visitando a Mauricio Macri en 6 oportunidades previo al dictado de sentencias y de resoluciones en sus causas. O que nos expliquen qué hacían Stornelli, Angelis y muchos otros que tienen mucho que ver con este lawfare, con esta persecución judicial, con este armado de causas. La Corte Suprema de Justicia de la Nación tiene una causa, que es la causa Codiani, que nosotros incluimos en su momento, señor presidente, en la Comisión Bicameral de Control y Seguimiento de la Deuda Externa. Allí, la coordinadora de abogados de interés público, conformada por 3 abogados, el doctor Bernal, el doctor Martinelli y el doctor Verdic, incorporamos
en ese momento a esa comisión justamente esa causa y le piden a la Corte Suprema de Justicia de la Nación que incorpore la posibilidad de la participación de amigos del tribunal y que también llame a audiencias públicas. ¿Sabe qué, señor presidente? La Corte Suprema de Justicia de la Nación no nos contestó ni a la comisión bicameral que le hicimos un pedido de informe respecto de esa causa que está vinculada al endeudamiento que se llevó adelante con el Fondo Monetario Internacional. ¿Eso afecta o no afecta al pueblo argentino? Claro que nos afecta porque nos condena a que el pueblo argentino se halle endeudado a través de ese crédito, el más grande de la historia del organismo del Fondo Monetario Internacional, prácticamente a sola firma, con un memorándum que firmó Duhovne, que fue a pasear a Washington y volvió con el memorándum firmado, a espaldas del Parlamento de la Nación Argentina y en contra de lo que establece la Ley de Administración Financiera y el Código de Procedimientos respecto de ese tema. ¿Qué piensa hacer la Corte? ¿Se piensa expedir? Entonces, claro que sí, que lo que haga el Poder Judicial tiene un impacto directo con lo que nos pasa a los argentinos y a las argentinas. La verdad es que yo no creo que los derechos que están en la Constitución Nacional y en los pactos internacionales con rango constitucional sean meras ficciones. Tenemos la obligación, el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, pero también el Poder Judicial, de que esos derechos sean operativos. Y la única manera es de respetar, sin lugar a dudas, que tengamos un Poder Judicial independiente, no solamente del poder político, que claramente debe serlo, sino también un Poder Judicial independiente del poder económico, del poder mediático y de los demás poderes. Muchas gracias, presidente. Gracias, señora senadora.